No te pierdas y sigue el GPS, donde los negocios y la tecnología se unen para marcar tu ruta. Historias, datos, actualidad y conversación que te orientan en la ruta de la tecnología y negocios para que tomes la ruta correcta. El GPS. Encontrémonos todos los lunes. No te pierdas. Con Carla Sepúlveda y Luis Caro, académicos de la Facultad de Negocios y Tecnología de UNIAC. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa El GPS. Hoy en día nos encontramos con un invitado espectacular, pero primero quiero presentar a mi compañera Carla Sepúlveda, quien va a dar la introducción con respecto al tema que vamos a ver hoy. Carla, cuéntanos, ¿qué tenemos hoy? Gracias Luis, hola a todos, ¿cómo están? Bien, nosotros en el programa anterior estuvimos conversando algunos temas en relación a todo lo que es la ciberseguridad, ¿cierto? Y la seguridad de la información, pero en términos cotidianos, o sea, hicimos como una pequeña introducción porque no somos tan expertos, pero les prometimos traer a un experto al siguiente programa y lo prometido es deuda, así es que aquí nos acompaña hoy día a nuestro docente Felipe Reyes, que es de la Escuela de Tecnología. Él es ingeniero en redes, especialista en ciberseguridad porque él tiene una maestría en inteligencia artificial y hoy día vamos a hablar de la inteligencia artificial asociada a la IA. Así que Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Y sí, a eso es lo que venimos a hablar, sobre la IA y la ciberseguridad y las problemáticas que nos trae a diario estas herramientas que están abiertas para que toda la gente la utilice. Felipe, para dar contexto al tema, estamos viendo titulares impactantes, que estamos viendo cómo hoy en día la IA y distintos conceptos que tú nos vas a ir explicando a lo largo de este programa están afectando, pero hoy en día tenemos un tema puntual que es la unión de la IA con el hacking, cómo esto están generando ataques más sofisticados y que son cada vez más rápidos, donde las empresas o los individuos, que lo hablábamos con Carla la vez pasada, nos están afectando mucho más rápido en cuidar nuestros bolsillos, cuidar los temas de banco o la empresa cuidar su información. Entonces, esto, ¿cómo lo podríamos llevar al público, lo que está pasando con el hacking y la IA, por ejemplo? Bueno, lo que sucede es que hoy en día estas herramientas ya nos han igualado. De todas formas, tenemos que estar atentos a estas situaciones porque hoy en día los hackers ya se tienen que enfocar más en pensar en la fechoría más que en el aspecto técnico, porque la IA está incorporándose en las herramientas tecnológicas, en los software de desarrollo. Es muy fácil pedir un prompt que nos genere algún tipo de fechoría solamente con la idea. Felipe, para que podamos entender un poquito mejor este lenguaje y todos estos términos que están asociados a esto, partamos por la IA generativa. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que es la IA generativa? Bueno, la IA generativa es un sistema que genera la información que se pide. No es algo que esté en una base de datos guardado como era inteligencias artificiales antiguas cuando recién partió todo. Esta vez esas bases de datos son puestas en algoritmos que lo que hacen es generar una neurona. Entonces de una neurona parten las redes neuronales. Entonces todo lo que se procesa ahí es una generación, por eso es generativa. O sea, es como que va aprendiendo, ¿cierto? Va avanzando con la información que posee. Claro, cada vez que va un avance tecnológico, estas empresas como OpenIA, que es la más conocida, agarran toda esa información y los ponen en motores de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que se realiza? Es que la IA aprende. Aprende y cuando uno le hace una pregunta, responde algo propio. Ya nosotros antes teníamos problemas con lo que era el copyright, hoy en día ya eso ya no se ve, hoy en día se está buscando más que lo que detectores de IA, humanizadores de IA, ¿cierto? Entonces es como una persecución del gato y el ratón. Sí, que para quienes trabajamos en docencia hoy en día es un tema. Pero Felipe, te quiero llevar un tema atrás. Tú mencionaste en algún momento la palabra prompt, lo mismo que Carla. Sí. ¿Qué vendría siendo un prompt así como en forma sencilla?
Bueno, un prompt es simplemente una entrada de un mensaje. Antiguamente nosotros conocíamos la palabra prompt porque había un icono que palpitaba esperando que uno ingresara un comando tecnológico. Hoy en día lo que ingresamos es texto humano y la IA lo interpreta y nos devuelve lo que queremos. ¿Cuál, por ejemplo, serían las ventajas o las desventajas del tema de la IA en la ciberseguridad? ¿Qué es lo que puede hacer la IA, por ejemplo, que el ser humano o, digamos, un hacker normal no estaría haciendo ahora? Bueno, la posibilidad de realizar tareas repetitivas y masivas que el humano obviamente no puede procesar tanta información al mismo tiempo y tan rápida. Ataques masivos y automatizados, persistentes en el tiempo. Y eso es simplemente utilizando las herramientas que clásicamente se han estado utilizando, pero hoy en día se le añade estos motores de IA que están preentrenados y que se pueden seguir entrenando al respecto para generar ataques que dejen devastaciones, prácticamente eso. Mira, tenemos un tema que, estamos viendo un tema que no es menor para todos nuestros auditores y continuando con lo mismo, la vez anterior teníamos el concepto phishing que hablábamos con Carla. Claro. ¿Cómo la IA hoy día está interactuando con esta herramienta? Porque también, si puedes complementarnos un poco entre el phishing y la IA, ahora, ¿qué más se está logrando? Esto no es para generar miedo, claro, ni una sensación de apocalipsis a nuestros auditores, pero la idea es que estemos preparados siempre para estos fines. ¿Cómo vendría siendo esto? Sí, bueno, la diferencia antes, que podíamos ver con algunos ejemplos, es que hoy en día todo esto todo este programa lo envía con una calidad de coherencia que uno ya no piensa mal de eso al respecto. Por ejemplo, antes había esto del típico, el Kevin Gallardo, que nos llamaba del Banco Estado y nos hablaba, le teníamos un crédito. Le tenía un crédito y todo eso. Ahora es muy elocuente al enviar la información. También se hace pasar por voces, por rostros familiares. Y bueno, hay que tener ojo ahí, también tener claro que si hay una urgencia que tiene que ver con plata, con un link, con la rapidez, hay que sospechar. Que un poco lo que hablábamos la vez sí, pasada, la anterior. Rapidez ahí, como claro, porque cómo alguien se da cuenta, digamos, de que es una IA y no es alguien real. Esos son como los tips que estábamos buscando un poco para aclarar la situación y para que todos tuviéramos cuidado al respecto. Lo otro, tú mencionabas, por ejemplo, que la IA puede realizar grandes tareas en muy poco tiempo y que eso, digamos, sería como la ventaja de la IA sobre los atacantes y los defensores. Claro. ¿La IA se utiliza solo para defender? No, la IA es una arma de doble filo. Y cuando nosotros hablamos de IA podemos hablar de muchas herramientas. Hoy en día están las automatizaciones, que es algo que está hoy en día en boca, usar agentes IA, entonces un workflow que es un grupo de IAs que nosotros en un solo programa nosotros ponemos distintas IAs que interactúan entre ellas. Una ayuda a la otra, corrige los errores de la otra y generamos esto en tiempos y persistentes en tiempos de, por ejemplo, en horas, en días y que sea persistente en el tiempo. Oye, y aquí tenemos un tema que también está siendo muy de moda, que son las famosas deepfake. No sé si lo digo bien, me corrigen, ¿eh? Sí. Deepfake, o en este caso que va trabajando con la voz e imágenes, que nace también de este mismo que mencionabas tú, este ejecutivo que le tenemos, claro, pero ocupa la voz. ¿Cómo el deepfake y cómo esto está generando también este impacto? Bueno, hay plataformas como de IA especialistas en la voz, como Eleven Lab, que ellos van de acuerdo a un escrito que uno lee, después de una cantidad de 300 palabras, ya sabe cómo hablas, ya te interpreta, y si nosotros agarramos muchos mensajes
o entrevistas de una persona y las ponemos acá, va a hablar tal cual. Incluso están imitando cantantes con voces distintas. El Homero Simpson por ahí. Sí, lo he escuchado. Sí. Sí. Y también en temas de video. En video hoy en día Sora o lo que es VO3 son muy precisos en generar imágenes, videos solamente con la foto de una persona. Entonces, obviamente en un ataque se puede generar que se llame una jefatura o un familiar a una persona con algún tipo de emergencia, un mensaje corto, y es tan idéntico, o sea, es tan realista, que son cosas que ya no se veían antes. Hoy en día, en el 2025, ya es una realidad, no es una película. Uy, qué escalofriante. Pero mira, pongámonos en el caso de la gente hoy en día está utilizando mucho la IA. Hoy en día todo ya es como moda, que hay que hacer un correo, y ya está lo metida la IA para que te arme la redacción, para que te quede bien, y ya es de uso cotidiano. ¿Qué peligros pueden ocurrir en relación a eso, o qué precauciones tendría que tener las personas al momento de utilizar la IA? Porque yo he visto que hasta se leen las cartas por la IA, o sea... Bueno, mira, hay un tema que hay que tener claro, o sea, un detalle que es interesante. Si yo lo que voy a compartir en esta IA no es algo que yo pondría público en mi red social, mejor no lo hago. Pero ahí igual está complejo, porque hay gente que pone hartas cosas en las redes sociales. Bueno, que ya Es un tema, ese es otro tema que todo bastante día para otro tema, ¿eh? No, pero ya los temas, por ejemplo, contratos, que hayan root, que hayan direcciones, montos asociados, números de cuenta, claves, que nos falta quien sí llega y sube un documento como si nada, o sube un código que ya viene precargado con contraseñas a una IA que realmente sea pública. La IA toma esta información y también, digamos, como que la envía al banco de datos, que es desde donde después también generan información. No necesariamente, Ya. porque cada uno tiene una cuenta. Pero uno no sabe qué es lo que dónde va a meter esa IA. Porque de repente las IA están limitadas a una cantidad de precio. Entonces ya, no sé, un ejemplo. Si estoy haciendo un trabajo que tiene 1.000.000 de hojas y quiero evitar lo que es el copyright, y busco humanizadores de IA, que también son supuestas IA, y yo meto información parcializada en uno, en otro, y no sé dónde estoy metiendo toda esa información. Y hace un tiempo atrás se viralizó de que una empresa que era india vendía una IA que no era IA, eran como 70 personas atrás que están trabajando ahí como pegados todo el día, sí. Claro. Pero ¿cómo identifica, por ejemplo, la IA si es una persona o si es IA? ¿Es capaz de diferenciar la misma IA? Uy, es como un trabalengua, me salió como... Es que como te digo, es un tira y afloja. Siempre al final la decisión la tiene que tener la persona y tiene que tener sus propios cuidados. Porque hay identificadores de IA, pero hay también otras herramientas que son para vulnerar esos identificadores de IA. Entonces, como te decía yo, los humanizadores, y hay unos antihumanizadores y los humanizadores, entonces ahí se genera, como te decía yo, esa persecución. Y sí, es bueno trabajar con herramientas que, sobre todo en la empresa, que la empresa nos otorga a nosotros. Por ejemplo, los correos tienen incluida ya IA, ¿cierto? Microsoft, Gmail, tienen sus propias IA incluidas que nos ayudan a nosotros a prevenir esto, phishing, pero siempre lo último lo tenemos que decidir nosotros. Si nosotros vamos a hacerle clic a un link para ingresar un dato bancario, tengamos ojo, porque el banco siempre dice que no lo hagamos. O sea, nosotros tenemos que ir a la fuente oficial, tenemos que comprobar después de esa emergencia, porque puede ser una emergencia muy catastrófica. Escuchar la voz clonada de un hijo que nos está pidiendo ayuda. Sí, qué susto. Sí. Sí. Bueno, queremos recordarle a nuestros auditores que estamos en el GPS junto con Felipe Reyes Cáceres, nuestro experto, quien estamos hablando de inteligencia artificial. Y por lo tanto, continuando con este tema, tenemos sobre lo mismo que nos estás contando tú. Tenemos la IA
y cómo esto nos ayuda. Ahora estamos viendo cómo la IA nos afecta a los datos, pero también podemos ver nosotros cómo podemos defendernos con el uso de la IA. ¿Hay alguna forma de defensa, de respuesta a todo este cambio hoy día que nos encontramos? Sí, claro, o sea, como te mencionaba hace un rato, la misma herramienta clásicas que nosotros ocupábamos antes, como antivirus, como sistemas de detección de intrusos, hoy en día todo está incluido con plugins de inteligencia artificial. Se están utilizando los motores de Copilot, de Gemini o de OpenIA para incluirlos en el análisis 24/7. Porque 24/7, claro, se pueden establecer turnos rotativos de personas expertos, pero ellos hoy en día utilizan esta herramienta que es una potenciación de su expertise. ¿Ya? No es que vaya a reemplazarlos, porque puede cometer error en algún momento, tomar alguna decisión que no es correcta, y siempre tiene que estar el humano experto de la mano de ellos. Ese punto es interesante, porque a mí me han preguntado muchas veces si la IA va a reemplazar a los ingenieros informáticos, a los programadores, pero tú mencionas que en realidad no necesariamente, o sea, siempre va a tener que estar el humano ahí. Cuéntanos un poquito cómo o sea, van a haber cambios, siempre van a haber cambios en todas las revoluciones. La revolución industrial fue el mejor ejemplo con respecto a lo que está pasando ahora, ¿cierto? Entonces hemos visto que hay cosas que están cambiando. Antes nos podíamos demorar 2 semanas en encontrar un error de un código, que hoy en día lo encontramos en menos de 1 minuto. Y eso es algo que para nosotros, en vez de reemplazar, lo que nos hace es acelerar. Entonces hay una aceleración del trabajo. Entonces también se ha hablado mucho de que hay trabajo excesivo con respecto a lo que se necesita de él. Ya, eso es algo que se está viendo. O sea, no es que haya un reemplazo de los técnicos, de los ingenieros, de los profesionales, sino que hay una potenciación de ellos. De hecho, podríamos entender entonces que vamos a hablar que se va a complementar con el rol que podemos tener cada uno de nosotros, pero sin embargo alguna lectura señala que van a haber algunos puestos que van a desaparecer. ¿Eso es tan así? ¿O sigue un poco la misma lógica de este cambio industrial que va a tener que pasar propiamente tal? Claro, es que en todo esto, lo que es la transformación digital misma que se está hablando, que ya es una realidad, ya estamos en ella, no habla con respecto a que van a haber cambios. Hay cambios en las carreras, hay cambios en los contenidos que hay para estudiar. ¿Por qué? Porque se está adaptando estos sistemas. Al mismo tiempo que están saliendo a la velocidad de la luz, ¿cierto? La gente está adquiriendo esa información, y obviamente se tienen que incorporar en universidades, en nuevas carreras que van a aparecer. Lo otro, tú mencionabas antes Copilot, ¿cierto? Gemini. Cuéntanos un poco por qué nombras eso asociado a la IA. ¿A qué se refiere? Bueno, esas son los principales. Hay muchos más, ¿cierto? Los principales, los más conocidos: OpenIA, Copilot, ¿cierto? Gemini, que son los que están, y Grok, que hoy en día es la que viene por parte de X, de Elon Musk, que son grandes servidores en lugares estratégicos que lo que hacen es procesar gran cantidad de información, pero gran cantidad de información, porque incluso se habla de que nosotros, por cada prompt que le escribimos a OpenIA, por ejemplo, estamos gastando 1 litro de agua. ¿Por qué? Porque ellos enfrían sus servidores con agua. Claro. Industrialmente por ejemplo, Microsoft tiene sus servidores bajo el mar para poder manejar la cantidad de calor, disminuir la cantidad de calor que emanan. Claro. Ya, pero entonces diríamos que estos están asociados a distintas empresas que crean esta IA, claro, y las tienen, ¿cierto?, en ciertos servidores. Claro, porque la IA parte hace muchos años atrás, o sea, si hablamos de muchos años atrás, se empezó a hablar desde ella en los años 50. Hasta ahora, que en el 2021 ya hubo un destape con lo que es la IA generativa. Para que eso se lograra, hubo muchos años que
que se estuvo entrenando. Y esos procesos de entrenamiento generaron cerebros que son los que se comparten, que se venden, que se utilizan, y que, por ejemplo, Google tiene data center inmensos solamente dedicados a generar IAs. ¿Ya? No es que una empresa diga, voy a hacer una empresa de IA y voy a generar mi propio motor mi propio cerebro, inteligencia artificial. No es tan así. Las empresas, claro, arman su startup, pero arriendan estos motores preentrenados para entrenarlos, y eso también lo están haciendo las empresas. Generan sus propios sistemas para que no utilicen los sistemas públicos. Crean sistemas de IA locales en su empresa, los cuales tengan sistemas de resguardo para sus trabajadores. O sea, eso me recordó, no sé, corríjame si me equivoco, al dar las gracias y al por favor, que era no lo hagan porque en el fondo es más agua lo que gastamos. ¿Están así realmente? O sea, dar las gracias y el por favor, yo creo que es algo que nosotros como ser humano lo tenemos. Claro, o sea, como no haya ni la máquina que nos mate, tengamos como esa preocupación, ¿no? Pero también no es mala práctica, porque no estamos si no nos acostumbramos a dar las gracias. Pero sí, cada prompt que nosotros realizamos es una estadística de 1 litro de agua que estamos gastando. Felipe, ¿qué es lo que es el prompt? El prompt es un mensaje, que incluso hay una ingeniería de prompt, ya que viene detrás de que cada IA acepta distintas comandos particulares dentro del lenguaje natural que nosotros estamos ingresando, para que de vuelta nos devuelva lo más claro posible lo que estamos necesitando. Es como la instrucción que nosotros le damos a la IA para que nos responda con lo que queremos saber. Exactamente. ¿Sí? Puede ser algo muy vago a algo muy complejo, y eso nos va a hacer la diferencia en lo que nosotros vamos a adquirir. De hecho, se dice mucho que el prompt tiene que ser muy claro para que nos entregue la información que nosotros necesitamos en detalle. Claro, porque en el camino pregunta a pregunta también se va desvirtuando la respuesta, entonces uno tiene que ser muy claro desde un principio. Oye, Felipe, y pensando un poco lo que decíamos en tu rol también de experto y de docente, ¿cómo le podríamos dar indicaciones, por ejemplo, sugerencias a un estudiante, ya sea de la escuela de tecnología o de negocio, en el uso o en el buen uso de generar un prompt? ¿Qué debiese fijarse? Porque también es un tema ético que hoy día se va a poner en conversación pronto, de cómo es la redacción ética de un prompt, pero por lo pronto, ¿cómo debería ser un prompt adecuado? ¿Podríamos darle un tips, alguna sugerencia? Sí, bueno, en un prompt adecuado nosotros tenemos que ser muy claros en lo que estamos pidiendo, detallista, al mismo tiempo que se haga una contextualización. Eso hay que indicarle, una contextualización y una profundización con respecto a lo que nos está devolviendo. Y de acuerdo, cuando ya esté contextualizado, es decir, esta conversación que estoy entregando, después de ese contexto, la profundización y después el detalle. Que el detalle vendría siendo como el pedido, la tarea, claro, pero con mucho detalle. O sea, en el fondo, dame un libro, no sería dame un libro, sino que dame 3 hojas de un libro, algo así más o menos. Claro, por ejemplo, en este momento que estamos hablando sobre ciberseguridad, algún script de seguridad, sea positivo, sea negativo, primero hay que contextualizar a la IA en qué es lo que estamos hablando, en qué, no solamente en la idea, sino también en las plataformas que estamos utilizando, y posteriormente un prompt detallado con respecto al código. Bueno, yo creo que el tema de la IA es un tema que da para bastante. Vamos a tener que hacer otro programa para conocer bien, porque también hay IAs que se especializan en ciertas cosas. Claro. No solo en el tema. Y en el tema de ciberseguridad, finalmente, como para dar un consejo a los de las pymes, a las empresas, la gente que tiene quizás más riesgo que uno podría pensar. ¿Qué cosas hay que tener precaución o se podría usar? Bueno, hay que siempre tener los sistemas protegidos. Si utilizamos Windows, Microsoft Defender es una herramienta que hoy en día viene por defecto, está incluyendo los temas de IA que propone Microsoft, los correos también siempre con todas las actualizaciones al día, porque todo eso está siendo analizado
persistentemente. De hecho, siempre en el teléfono o en los sistemas te dice actualizar el software y uno como que, mejor no, más adelante. Eso es importantísimo. Es importantísimo. O sea, no podemos cometer ese error porque de ahí vienen las vulnerabilidades. Bueno, tenemos un tema bien interesante que lamentablemente el tiempo se nos empieza a agotar, pero vamos a dejar a Felipe para ir viendo en otra temporada, otro capítulo, y nos va a acompañar porque tenemos muchos temas que hablar. De verdad, en estos temas es muy importante la seguridad, conocer las herramientas y sobre todo darle un buen uso, ya sea en el nivel docente, en el nivel académico, empresarial u otras áreas. Por lo pronto, Felipe, te queremos dar las gracias por acompañarnos hoy en día en el programa, un tema que sin duda tenemos mucho que hablar y vamos a seguir conversando de ella. Y por lo pronto, queridos amigos, queridas amigas, quienes nos están escuchando, recuerden que esto es el GPS, nos pueden escuchar todos los lunes desde la 1 de la tarde completamente en vivo y vamos a estar trayendo nuevos temas interesantes de actualidad también y mucha tendencia, con el fin de que podamos todos aquí generar una comunidad muy rica y entretenida. Así que con esto nos despedimos. Felipe, muchas gracias. Felipe. Carla, muchas gracias. Y esto ha sido el GPS y cerramos el día de hoy. Que esté muy bien. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Cierra el GPS, tu brújula de información y conversación. 30 minutos para no perdernos en toda la semana. Te esperamos el próximo lunes. Síguenos y activa la próxima coordenada de negocios y tecnología. Vuelve a escucharnos en Spotify y en radiouniac.cl.